Saludos a todos, mi nombre es Leandro Palma, soy docente de la cátedra y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante para los dermatólogos y para los médicos generalistas, que son las piodermitis. Comenzamos por definirlas. Se trata de dermatosis infecciosas que están producidas habitualmente por estafilococos o estreptococos. Las infecciones cutáneas pueden provocarse sobre piel previamente sana, en este caso hablamos de una infección primaria, sobre una dermatosis preexistente, en este caso hablamos de una impetiginización o una infección secundaria, por ejemplo, como ocurre en dermatosis pruriginosas, tales como como la escabiosis, es decir, sarna, o también lo podemos ver en eczemas crónicos, piel liquenificada, o incluso en el caso de patología inflamatoria como es el acné, muchas veces porque el paciente se manipula las lesiones, termina generándose una impetiginización, es decir, una infección secundaria de otro tipo de lesión. Y después tenemos fenómenos de hipersensibilidad a estas infecciones o a estos agentes infecciosos, como por ejemplo las vasculitis y el eritema nodoso, que son fenómenos de hipersensibilidad al estreptococo, y también podemos encontrarnos con embolias sépticas, es decir, diseminación a distancia por vía hematógena de gérmenes. Sabemos que la piel habitualmente está ocupada por microorganismos. Por lo tanto, esos microorganismos que nosotros encontramos habitualmente en la piel los vamos a clasificar en flora residente y flora transitoria. La flora residente es fisiológica, mientras que la flora transitoria es patógena. Dentro de la flora residente nos vamos a encontrar con estafilococos, coagulasa negativos como la epidermidis, estreptococos, micrococos, corinebacterias, acinetobacter, entre otras. Como flora fúngica, la malacesia es una de las que más frecuentemente encontramos. Ahora bien, dentro del grupo de patógenos nos vamos a encontrar con el estreptococo piógenes, estafilococo aureus coagulasa positivo, que lo encontramos en la mucosa nasal, y gérmenes gram negativos a su vez. También encontramos flora fúngica transitoria, como es el caso de Candida albicans. Cuando hablábamos en las primeras actividades de la función de la barrera cutánea, sabemos que las funciones son múltiples, pero una de las más importantes es la función de barrera. Es ese conjunto de mecanismos que tiene la piel para defendernos de infecciones. Esos mecanismos son la propiedad de descamación, la temperatura, el hecho de tener un pH ácido, la producción de sustancias antibacterianas, el ejemplo clásico son los ácidos grasos, que nos protegen del estafilococo aureus, la secreción de inmunoglobulina A en el sudor, la intervención de inmunidad celular a través de las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno, la misma secreción sebácea nos va a proteger del estreptococo, la relativa sequedad cutánea nos protege de gérmenes gram negativos y la microflora cutánea normal que produce bacteriocinas. Las piodermitis se clasifican aquellas que son por estafilococo aureus en anexiales y extraanexiales. Las anexiales, como su nombre lo indica, afectan a los anexos cutáneos. Entonces vamos a tener foliculares, ejemplo clásico, la foliculitis, forúnculo y antrax en su manifestación aguda, y en su forma crónica nos vamos a encontrar con la hidradenitis supurativa, acné conglobata, psicosis de la barba, celulitis disecante del cuero cabelludo, y a nivel unguial el panadizo periungular o la perionixis piógena, también conocida como paronychia. Extraanexiales nos encontramos con el impétigo ampollar, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada,
el síndrome de shock tóxico, granuloma piógeno y piodermitis vegetante. En el caso de las piodermitis provocadas por estreptococo, vamos a clasificarlas en ampollares, ulcerosas, eritematosas y fisuradas. En tanto, hablemos de impétigo, en el caso de las ampollares, ectima, en las ulcerosas, erisipela, celulitis, fasciitis necrotizante, linfangitis aguda y escarlatina, serían las lesiones eritematosas, queilitis angular, también conocida como boquera, e intertrigo, en las lesiones fisuradas. Comencemos ahora a desarrollar en detalle las piodermitis provocadas por Staphylococcus aureus. La foliculitis es un proceso ante todo inflamatorio que afecta al folículo piloso en su porción superficial, es decir, en el ostium folicular, y en este caso es provocado por la invasión de Staphylococcus aureus. La lesión elemental de la foliculitis es la pústula, esto es importante. Comienza como una pequeña pápula folicular que a los 2 o 3 días se transforma en una pústula rodeada de un halo eritematoso. ¿Dónde podemos encontrar foliculitis? En rostro, tronco. Lo más frecuente es encontrarlo en zona de roce como la nuca, glúteos, axilas, muslos o cuero cabelludo. En esta fotografía observamos claramente la presencia de pústulas rodeadas por el halo eritematoso correspondiente. Nuevamente en esta fotografía encontramos un patrón similar. Observemos que las lesiones están agrupadas, acminadas. Entonces, los conceptos que tenemos que tener con respecto a la clínica de la foliculitis es que las lesiones secundarias que pueden aparecer son costras por el proceso evolutivo de la lesión y por el mismo proceso quede una mácula discrómica residual. Cuando decimos discrómica nos referimos a que puede ser en más o en menos. Entonces, hipercrómica si tiene una mayor carga pigmentaria o hipocrómica si tiene una menor carga pigmentaria, por lo tanto la vemos más clara. Suele ser levemente pruriginosa y al ser una lesión superficial, es decir, al no tocar, no afectar la membrana basal, no provoca ni cicatriz ni alopecia. Existen factores de riesgo para desarrollar foliculitis. Los más importantes son los estados de inmunosupresión, es decir, enfermos de diabetes, cáncer, SIDA o pacientes que están en tratamiento con inmunosupresores como ser corticoides. Particularmente los corticoides provocan cuadros de foliculitis e incluso de acné corticoideo como efecto adverso a la medicación, más allá de ser un factor de riesgo para la infección, ¿sí? La atopía, a su vez, es un factor de riesgo, ya que la barrera cutánea de por sí está comprometida estructuralmente en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores agravantes? El rasurado, la humedad, el calor, la oclusión y el roce continuo con determinadas vestimentas como pantalones ajustados, calzas, gorras, en el caso del cuero cabelludo. Observamos aquí primero las lesiones primarias, elementales primarias, tenemos una pústula y tenemos ya también algunas costras de aspecto melicérico que van apareciendo secundariamente al desarrollo de la pústula. Y observen, como decíamos, el compromiso folicular que es justamente en el sitio de salida del pelo. Cuadros clásicos de consulta habitual, tenemos las pústulas distribuidas en las zonas de rasurado, en pecho de los varones y miembros inferiores en las mujeres. Observemos la presencia también de foliculitis en zonas de roce. Esto es muy común en los meses de calor, de verano, más que nada si el paciente utiliza la misma prenda durante muchas horas sin higienizarse correctamente.
Y debemos tener en cuenta como diagnósticos diferenciales, lo habíamos mencionado anteriormente, el acné corticoideo, que está causado por las terapias esteroideas sistémicas a largo plazo y también las terapias esteroideas tópicas. El acné por contacto, esto es muy frecuente en el caso de los aceites minerales, particularmente halogenados. Esto lo vemos en aquellos pacientes que asiduamente concurren a realizarse masajes, es muy común. La milaria pustulosa, que esto tiene que ver en realidad con calor, vestimentas también que no permiten una adecuada ventilación de la piel y por lo general es más común en los niños. La psoriasis pustulosa es otro de los diagnósticos diferenciales, pero recordemos que la psoriasis pustulosa tendríamos que buscar compromiso en palmas y plantas, cosa que no es habitual en la foliculitis. Y la pustulosis exantemática aguda, que es un cuadro bastante más extendido en superficie y de aparición abrupta y en un contexto bastante particular. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de diagnósticos diferenciales. En la imagen de la izquierda vemos las pústulas clásicas con su halo eritematoso. En la imagen de la derecha vemos un compromiso eritematoso generalizado, al menos en la porción de tegumento que vemos en la imagen, con micropústulas agrupadas, agminadas. Entonces, esto es un cuadro de una psoriasis pustulosa en contraposición a una foliculitis simple. Aquí tenemos nuevamente foliculitis de pecho, ¿sí? Vemos las lesiones, las pústulas clásicas, y en la espalda, sitio de zona de masajes, es el acné profesional causado por aceites. Los tratamientos son muy variados, dependerá si la afección es localizada o más extendida. En el caso de afecciones localizadas vamos a utilizar antisépticos, antibióticos locales, y en el caso de que la extensión sea mayor vamos a recurrir a antibióticos sistémicos, como por ejemplo las cefalosporinas. O también en determinadas oportunidades las tetraciclinas, como por ejemplo la aminociclina. ¿Cuál es el pronóstico? Por lo general es bueno, generalmente a los 7 días de terapéutica el cuadro desaparece, pero pueden aparecer nuevas lesiones, por lo tanto hay que tener un seguimiento del paciente. La foliculitis profunda o psicosis se trata de una inflamación que compromete la profundidad del folículo, pero no afecta al bulbo, por lo tanto tampoco provoca alopecia. Se manifiesta como una pústula o varias pústulas de evolución crónica que tienen una base infiltrada, difícil de resolver con la terapéutica. Por lo general, los tratamientos que utilizamos para la foliculitis no dan buenos resultados y puede comprometer el tejido perifolicular, lo que ya da lugar a otra entidad que es el forúnculo. Se ubica en la barba y solemos indicar que el paciente no realice rasurado a contrapelo, que tenga cuidado con los elementos que utiliza para rasurarse, que tenga una adecuada higiene, como por ejemplo cambiar de forma seguida las hojas de afeitar, y con eso tenemos menos probabilidades de sufrir esta afección. Este es un caso clásico de psicosis de la barba. Observemos el gran número de pústulas agrupadas en la zona habitual de rasurado. Definimos al forúnculo como una foliculitis profunda, necrosante y que provoca perifoliculitis, es decir, inflamación del tejido que está alrededor del folículo. La lesión elemental, esto es importante, es el tubérculo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Como una lesión dolorosa, tumefacta, en la que se visualiza una masa de tejido amarillento o clavo en el centro. Es importante saber que compromete la membrana basal, por lo tanto deja cicatriz y provoca alopecia.
Y las localizaciones más comunes son las zonas de roce, axilas, ingles, glúteos, muslos. También puede afectar cuello, cara y labio superior. Aquí vemos esta lesión tumefacta, dolorosa. Observen el compromiso inflamatorio perilesional importante y el clavo central. Con la evolución del cuadro aparece algo que se denomina surco de delimitación, que rodea al tejido necrosado para posteriormente resolverse con la eliminación espontánea del elemento central, que hace su extracción bastante sencilla del clavo. En cuero cabelludo provoca alopecia cicatrizal porque afecta la dermis profunda. Vemos aquí el surco de delimitación en la imagen de la izquierda, que se ve claramente, el tejido necrosado en el centro. Y a nivel de cuero cabelludo, fíjense las placas alopécicas, que esto ya no va a resolver por sí solo, ni con tratamiento médico. Suele ocurrir que en determinados pacientes, generalmente aquellos que tienen compromiso inmunológico o tienen una colonización bacteriana importante, estos forúnculos se repiten. Entonces, este cuadro de forúnculos a repetición se denomina forunculosis. Es un forúnculo tras otro y a veces incluso aparecen varios simultáneamente. Definimos anthrax o trapeodermitis como la inflamación de un conjunto de folículos pilosos que están intercomunicados en profundidad y que también lo definimos como una reunión de forúnculos. Los factores de riesgo están relacionados con el inmunocompromiso. Entidades como la diabetes mellitus, el alcoholismo, la obesidad u otros estados de inmunodepresión van a favorecer la aparición de este cuadro. La lesión elemental en este caso es una placa eritematosa que tiene múltiples bocas de drenaje purulento. Esta placa es también dolorosa, es tumefacta y tiene lo que se conoce como signo de espumadera, que son esas múltiples bocas por las que drena pus. Generalmente hay un síndrome de repercusión general, es un paciente febril que manifiesta decaimiento y las lesiones habitualmente las encontramos en espalda y en nuca. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Quiste sebáceo abscedado o quiste epidérmico, picadura de araña, la tiña supurada o querión de Celso, que también tiene el signo de espumadera, o la hidradenitis supurativa. En la imagen de la izquierda vemos al forúnculo clásico con su clavo central. En la imagen de la derecha lo que observamos es una placa eritematosa, algo tumefacta. El paciente puede referir dolor y a la palpación nosotros notamos una induración subcutánea que tiene que ver o se corresponde, mejor dicho, con un quiste epidérmico que en este caso está abscedado. La picadura de araña, como ven, muchas veces clínicamente es indistinguible. Para hacer diagnóstico diferencial recurriremos al interrogatorio, los antecedentes, la evolución de la lesión. En la imagen de la izquierda vemos también esta placa eritematosa con las múltiples bocas de salida, de material purulento, el signo de la espumadera, y también vemos signo de espumadera en esta lesión de cuero cabelludo de evolución crónica, que es el querión de Celso, y la naturaleza es micótica. Considerando que tanto el forúnculo como el anthrax tienen agentes etiológicos compartidos, el tratamiento va a ser el mismo. Primero tenemos que corregir los factores predisponentes, ya sea sobrepeso, regular el estado metabólico de los pacientes diabéticos, vigilar a aquellos que están en tratamiento inmunosupresor. Vamos a realizar incisión y drenaje de las lesiones que sean fluctuantes si así lo permitan y lógicamente vamos a utilizar antibióticos sistémicos. Primera elección, trimetroprima sulfametoxazol o TMS,
en adultos en dosis de 800-160 miligramos cada 12 horas. Por lo general el tratamiento se realiza entre 7 y 10 días, se evalúa al paciente, a veces se extiende un poco más. En los niños la dosis es de 8 miligramos kilo día para trimetoprima y sulfametoxazol 40 miligramos kilo día aproximadamente. También se da cada 12 horas y en formulaciones de jarabe. La amoxicilina ácido clavulánico lo vamos a dar en adultos en una dosis de 1 gramo cada 12 horas y en niños lo damos en una dosis de 40 miligramos kilo día. El pronóstico suele ser bueno y resuelve bien en los inmunocompetentes. Vamos a encontrar complicaciones como osteomielitis, sepsis, flemones o abscesos en aquellos pacientes que tengan alguna alteración de su inmunidad, pero así todo es bastante raro. Y a tener en cuenta, como un caso muy serio, una complicación muy grave, la tromboflebitis del seno cavernoso, que puede ocurrir en los forúnculos del labio superior. La hidradenitis supurativa es un trastorno inflamatorio de base genética, tiene un mecanismo muchas veces autoinmunitario, afecta el complejo pilosebáceo apócrino de axilas e ingles y forma parte de un síndrome de taponamiento folicular. Las lesiones elementales son los nódulos y las cicatrices. Se manifiesta clínicamente como pústulas, nódulos, quistes, abscesos que drenan material purulento. Están conectadas las lesiones entre sí por fístulas, trayectos. Posteriormente dejan bandas y puentes cicatrizales. ¿Y dónde se localizan habitualmente estas lesiones? En las zonas apócrinas, es decir, en axilas e ingles. También podemos encontrarlo en región interglútea y genital. Aquí observamos un gran nódulo a nivel axilar, que si nosotros palpamos seguramente encontremos muchos más, están comunicados entre sí y se observa en el centro de la imagen una boca de drenaje de material purulento. Aquí observamos lesiones cicatrizales, donde se evidencian estas conexiones que hablábamos al principio, estos trayectos que vinculan las distintas lesiones. Y en la imagen de la derecha también lesiones cicatrizales y algunos nódulos de menor tamaño. Es importante hacer diagnóstico diferencial de la hidradenitis con las tuberculosis cutáneas y las actinomicosis. El tratamiento se realiza con antibióticos orales, antiinflamatorios, cirugía y en los últimos años se han incorporado medicaciones biológicas, es decir, anticuerpos monoclonales. El pronóstico suele ser malo, la evolución es crónica y las complicaciones con cicatrices retráctiles son frecuentes. La perionicis bacteriana o panadizo periungular o paroniquia es una afectación del pliegue periungular, generalmente por estafilococo. Se caracteriza por la aparición de eritema, edema, dolor en el reborde periungular. Generalmente afecta a un dedo de la mano y la placa unguial está indemne. Hay una maniobra semiológica bastante clásica que consiste en comprimir la lámina o el tejido afectado y lo que observamos es salida de pus. El diagnóstico diferencial lo hacemos con la paroniquia candidiásica que tiene el signo de la tarjeta, que es un espacio rectangular, si se quiere, bastante marcado entre la lámina unguial y el tejido cutáneo. Observamos entonces la tumefacción, el edema inflamatorio alrededor de la lámina unguial. Observemos que la lámina está indemne en la primera fotografía y de costado vemos una colección purulenta subcutánea. Dejamos el estafilococo de lado y pasamos ahora a hablar de las epidermitis que son producidas por el estreptococo. El impétigo es una infección superficial de la piel de curso agudo causada por el Streptococcus pyogenes. Es una dermatosis extremadamente frecuente. Puede asociarse a Staphylococcus aureus en el caso del impétigo mixto. Las lesiones elementales son la ampolla epidérmica subcórnea y la costra melicérica.
Clínicamente vemos una ampolla de tamaño variable que tiene un contenido líquido cetrino que al romperse o destecharse forma una costra amarillenta sobre un lecho eritematoso que resuelve sin ningún tipo de cicatriz. Vemos placas eritematosas en esta imagen de aspecto numular que tienen en su centro costras amarillentas, doradas, que simulan el color de la miel y por tanto se llaman costras mericéricas. Esto es característico del impétigo costroso. Los niños son sin dudas la población afectada con mayor frecuencia por el impétigo. La topografía habitual de aparición de las lesiones es periorificial, aunque también la podemos encontrar en cuero cabelludo. Es muy frecuente que se provoque la autoinoculación de nuevas lesiones por rascado o manipulación de las mismas. Y la lesión elemental secundaria suele ser la erosión. Aquí hablamos de erosión porque al no haber compromiso de membrana basal no se forma una cicatriz. Aquí observamos placas eritematosas con la costra melicérica central. Algunos, como por ejemplo en esta que acabo de marcar, más que melicérica ya es una costra hemática por el color. Fijémonos que hay múltiples lesiones y que seguramente esto ha sido producto de la autoinoculación. Otra localización habitual en el caso de los lactantes, lesiones de gran tamaño, costrosas, algunas de bordes policíclicos, localizadas en abdomen de forma periumbilical. Cuando se asocia al estafilococo, se establece el impétigo mixto, que suele presentar material purulento, más que costroso. Recordemos que el impétigo, como infección secundaria, se denomina impetiginización y va a aparecer en todas las patologías crónicas, por lo general pruriginosas, como el caso de la escabiosis, prurigo, varicela y dermatitis atópica. Aquí observamos una lesión abscedada, mixta, es decir, con dos agentes etiológicos, estáfilo y estrepto, y vemos la gran cantidad de material purulento. Aquí vemos un impétigo secundario a un eczema microbiano, placas de eczema en un paciente atópico que por rascado y autoinoculación termina infectándose. Nuevamente una sobreinfección de una lesión previa, el paciente presenta una lesión de tipo erosiva, quizás probablemente traumática, que se ha sobreinfectado. En el caso de la imagen de la derecha, empezamos con un acné inflamatorio que por manipulación de las lesiones termina impetiginizándose. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: herpes simple, eczema numular, las tiñas, varicela y enfermedades ampollares. Es importante tener en cuenta para el tratamiento como primera medida la higiene de la zona. Los antisépticos descostrantes como el agua de Alibur, el sulfato de cobre, tienen un efecto antiséptico importante y deberían utilizarse en todos los casos. Y a esto le agregamos los antibióticos locales. Habitualmente utilizamos mupirocina, ácido fusídico, gentamicina. El paciente, si encontramos adenopatías o tiene un compromiso importante de gran superficie cutánea, vamos a tener que indicarle un tratamiento antibiótico sistémico. En estos casos preferimos la cefalexina o la trimetoprim sulfametoxazol. Si bien son patologías que responden bien al tratamiento antibiótico, no debemos considerarlo como una banalidad, puesto que el impétigo está asociado en algunos casos a glomerulonefritis. Entonces, digamos que es una patología que debemos diagnosticar prontamente y realizar el tratamiento adecuado para evitar las complicaciones. Bueno, aquí observamos en la imagen de la izquierda el impétigo que ya habíamos descrito y a la derecha el diagnóstico diferencial con un herpes simple. Notemos que en el herpes simple lo que vemos son vesículas en lugar de pústulas agrupadas y que están distribuidas en varios sectores, en algunos lugares también con la presencia de costras. En el caso de la izquierda vemos la
placa eritematosa costrosa, característica del impétigo, y a la derecha, a nivel de glúteos, en un paciente de mayor edad, estas placas de bordes circinados correspondientes con una dermatofisia. El ectima es una variedad de impétigo que se extiende en profundidad, provocando ulceración. Habitualmente lo encontramos en miembros inferiores, es más frecuente en pacientes con algún grado de inmunocompromiso, como los diabéticos, está asociado con hábitos de higiene deficiente y falta de tratamiento de lesiones preexistentes, como por ejemplo forúnculos, impétigo. La ulceración es bien redondeada, su borde es edematoso, el color eritemato violáceo, tiene un fondo sucio y cubierto por costras amarillentas. Aquí vemos la imagen, la solución de continuidad, con bordes bien definidos, el fondo sucio y eritematoso. Múltiples lesiones ulcerativas con costras centrales y base eritematosa. La erisipela se define como una inflamación aguda que afecta la dermis superficial y está causada por el Streptococcus pyogenes. Compromete los vasos linfáticos. En este caso, la lesión elemental es la placa eritematosa, que es brillante, dolorosa, caliente, bien definida, suele afectar el estado general del paciente. El paciente se siente cansado, débil, febril y tiene un comienzo brusco. ¿Dónde la encontramos? En miembros inferiores, en rostro. Observamos en esta imagen esta placa eritematosa, tumefacta, rojo brillante, ubicada en el miembro inferior izquierdo. Es importante resaltar que también puede presentar lesiones ampollares, purpúricas y los síntomas de afección general suelen estar presentes, así también como las adenopatías regionales. La puerta de entrada puede pasar desapercibida. En este caso, lo que observamos es una placa eritematosa de gran superficie que corresponde topográficamente a la mejilla izquierda. Observen que afecta la nariz, en donde vemos en las fosas nasales sangrado, compromete también comisura labial izquierda y también afecta ambos párpados, párpado inferior y párpado superior. Diagnósticos diferenciales que vamos a hacer con la erisipela: celulitis aguda, que en realidad es una afección más profunda y se presenta como una lesión plana, eritematosa y de bordes imprecisos, a diferencia de la erisipela, donde los bordes suelen estar bastante bien definidos. La dermatitis por contacto, tromboflebitis, angioedema, carcinoma metastásico de mama o linfangitis aguda. Observamos en la imagen izquierda entonces la erisipela que habíamos descrito anteriormente, y en la imagen de la derecha también una placa eritematosa con algunas costras en su superficie y compromiso palpebral, pero mucho más leve, pruriginoso y que no está asociado a un síndrome de repercusión general. Esto se trata de una dermatitis de contacto. En este caso nos encontramos con un cuadro de angioedema que lo evidenciamos por una importante tumefacción palpebral y malar. No está asociado a un síndrome de repercusión general. El paciente puede manifestar dolor y prurito y por lo general responde bien a los antihistamínicos. En este caso, metástasis por cáncer de mama. Observamos placas infiltradas, eritematosas, múltiples, separadas por piel sana. Linfangitis aguda, en el que observamos el trayecto linfático de forma eritematosa y con signos de flebosis. El tratamiento consistirá en enfocarnos en resolver las enfermedades de base que predisponen a su aparición, como intertrigos micóticos, varices, diabetes, alcoholismo, muchas veces trastornos de circulación linfática luego de mastectomías radicales. Y el tratamiento en sí consiste en la aplicación de penicilina benzatínica en dosis de 2.400.000 unidades semanales, y el número de dosis va a depender de acuerdo a la evolución del cuadro. El 80% de los pacientes presenta
por lo menos una recurrencia, por lo tanto es importante descartar con un hisopado de fauces la presencia de cepas nefritogénicas en faringe, que a la vez son un factor de riesgo para el compromiso glomerular. El intertrigo estreptocócico es una dermatosis, también provocada por estreptococo, que está localizada en pliegues y se caracteriza por una fisura, es decir, una herida lineal, dolorosa y con una costra merisérica. Las localizaciones más frecuentes son el pliegue retroauricular, interglúteo y la comisura labial, donde se define como queilitis angular o boquera. Observemos aquí entonces estas heridas lineales que encontramos en las comisuras labiales con la costra merisérica en su superficie.